días. Bueno, vamos a ver entonces el boletín número 123, emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública, con las informaciones más recientes de la pandemia del COVID-19. Como estamos viendo, tenemos que para el día de ayer se hicieron 3.396 muestras, pruebas, y el resultado 1.101 casos nuevos, una tercera parte en números redondos. Eso es preocupante. De cada 3 pruebas que se hacen, sale un infectado. Entonces, 12 fallecidos en el día de ayer para incrementar el número total. Recuperados 467 y descartados 2.295. Así que lo más importante, 1.101 casos nuevos registrados en el día de ayer. Tenemos una situación dramática en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. El tocayo periódico El Día, en su edición de ayer, publicó un reportaje muy descriptivo. Parece que los reporteros se fueron a medianoche. Había colas a medianoche de gente esperando. Y habla de una señora que entonces a las 3 de la mañana salieron y dijeron que se fueran porque no había pruebas. A las 3 de la mañana. Eso es dantesco. Sencillamente dantesco. Y a la gente la despacharon sin pruebas. En esta pandemia, eso es un punto fundamental. Y tenemos que repetir las palabras que dijo el señor Tedros, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que dijo muy al principio que su mensaje a todos los países era test, 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 pruebas, pruebas, pruebas. Y aquí todavía no hemos entendido con claridad esas palabras tan claras. Esa palabra repetida 3 veces tan clara. Pruebas, pruebas, pruebas es lo que hay que hacer. Las demás medidas son complementarias. Pero lo principal es eso, prueba. ¿Por qué? Porque el que está contagiado y no se sabe, anda contagiando sin control. Entonces hay que saber quién está contagiado para poder frenar el contagio. Hay que saberlo. Y no es haciendo la cantidad de pruebas que se están haciendo aquí. El gobierno ha comprado muy pocas pruebas, se ha comprado. La gran mayoría de las pruebas han sido donaciones internacionales de la misma OMS, de otros gobiernos. Pero esa es la principal tarea que hay que hacer. Hacerle prueba a todo el que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en una familia hay un infectado y de manera automática todos los demás miembros de la familia deberían hacerle las pruebas. Pues no la hacen. No la hacen. Entonces, lo más lógico es pensar que en esa familia hay más de un infectado, porque había uno que lo estaba sin que se supiera hasta que se le hizo la prueba y dio positivo, o y los demás. Entonces, señores, ese dato, ese aspecto del asunto, no nos da muy buenas expectativas. Hay que multiplicar las pruebas, hay que hacerlo. Hay que traer los reactivos a los laboratorios y las pruebas para hacerlas. Eso es una necesidad urgente. Pero esa escena dantesca de la gente en el Laboratorio Nacional y a las 3 de la mañana sale y le dice, no hay prueba, váyanse. Entonces,
el lobo se acerca cada vez más. Viene el lobo. Bueno, porque está prácticamente aquí. A esas colas de pacientes a medianoche en el Laboratorio Nacional, agregue usted que la ocupación general de camas en el país está en 91%, de acuerdo con los datos que ofreció ayer el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas. Particularmente en Santiago hay una sobredemanda de camas de 103%. Es decir, ya hay menos camas que los pacientes que las necesitan. A eso es que se le llama colapso de un sistema de salud. Pero en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la ocupación de las camas está en un 96%. Esto es camas de clínicas privadas y hospitales públicos, en 96%. Las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas en un 69% y con ventilación asistida en un 44%. Se están agregando camas. Pronto terminarán de abrir la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que son de las cosas incomprensibles porque, recordemos, el 27 de febrero de este año, en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina anunció que a la semana siguiente, en 10 días, comenzando marzo, iban a inaugurar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, con varios hospitales. Hospitales muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Tuve la ocasión y suerte de verlos. Los doctores Núñez y Puello de Secanot me dieron un tour, me enseñaron. Son maravillosos esos hospitales. Es verdad que son modernísimos y que están muy, pero muy bien equipados. Pero entonces el presidente anunció que se iban a inaugurar a principios de marzo. Y estamos a fines de julio. ¿Qué es lo que pasa? Se están usando algunas de las camas. Por ejemplo, uno de los hospitales, Secanot, el centro de trasplantes, puso a disposición una cantidad de camas. Ahora no recuerdo si fueron 30 o 60, pero una cantidad de camas que se están utilizando. Pero hay varios hospitales que no se están utilizando y están ahí. Bueno, pues se dice que ya esos esta semana o la que viene ya estarán agregados al sistema. Eso dará un alivio aquí en la capital, pero no para descuidarse. Hay que insistir en lo de las pruebas. Entonces, vamos a ver entonces, la noticia es la cuarentena que comienza hoy en 2 grupos de provincias. En el primer grupo, ese primer grupo representa el 87% de los casos positivos de COVID. 87%. Ahí la tienen. Obviamente, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Las Romanas, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, La Vega, La Altagracia, Monseñor Noel, San Juan, Duarte, Azua y San Pedro de Macorís. Esas provincias, que son, ¿cuántas? 15, 16. Esas provincias tienen el 87% de los infectados con el COVID-19. Entonces, en estas provincias, de lunes a viernes, la cuarentena comienza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Sábado y domingo de 5 a 5, desde las 5 de la tarde. Buena medida esa porque la chercha está diseminando la pandemia por todas partes. Entonces, vamos a ver el otro grupo de provincias. Este otro grupo,
La única diferencia es que en lugar de comenzar a las 7, como el primer grupo, comenzará a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y ahí tienen ustedes Espaillat, Barahona, Hermanas Mirabal, Bauruco, Samaná, Santiago Rodríguez, Peravia, Monteplata, Montecristi, Atomayor, Pedernales, El Ceibo, Valverde, Ocoa, Dajabón, Elías Piña, Independencia. En la mayoría de estas provincias tienen pocos casos, pero por ejemplo, en el caso de la provincia de Espaillat hay muchos casos. Pero bueno, estas provincias tienen entonces una hora más de cuarentena. Lo importante es cumplirla, lo importante es no inventar, lo importante es estar conscientes de que el COVID-19 anda en la calle y que si salimos podemos toparnos con él. Y entonces llevarlo a la casa, lo que equivale a decir que entonces llevamos la muerte a nuestra casa. Le llevamos la muerte a nuestros seres queridos. Y la verdad que uno no sabe qué más decir, porque después que usted dice eso, y hay gente que todavía quiere salir a cherchar, después que usted dice la muerte que anda en la calle, no la lleve a su casa. ¿Qué hace falta para que mucha gente haga conciencia? Cada vez que usted sale de su casa está asumiendo un riesgo. Entonces minimiza esos riesgos, salga solo a lo imprescindible. Si tiene que ir a un trabajo, tiene que ir al trabajo. Pero protéjase, no se descuide, su mascarilla bien puesta. Nosotros en este programa estamos sin mascarilla porque cada uno está en su casa. Sencillamente por eso. Usted no puede salir si no está protegido. Tiene que primero quererse usted mismo, no querer morirse. No es de personas inteligentes minimizar los riesgos. Es una tendencia muy humana que tenemos que combatir desde nuestra conciencia. Decir, no, a mí no me va a dar eso. ¿Y en qué se basa usted para decir que a usted no le va a dar eso? Si usted lo está buscando el virus, entonces no diga que no le va a dar. Si usted anda en la calle atrás de él, porque es atrás de él que anda muchísima gente. Entonces, padres, madres, a sus hijos, no salgas a buscar el virus, mi hijo, para traérmelo a mí, porque me estás poniendo en riesgo. No salgas. Las parejas a las parejas. Mi amor, no salgas a la calle, no vayas a traerme el virus, no vayas a traerme la muerte. Y a nuestros hijos, no le traigamos la muerte a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a ninguno de los seres que queremos. Realmente, si no nos sentamos a hacer conciencia de esto, esta batalla se está perdiendo y se va a perder definitivamente. De manera que tenemos que contribuir con nuestra conducta. Vamos a ver qué es lo que dice el ministro. Bueno, le doy paso antes del ministro al viceministro Javier Cabrera. El viceministro en asuntos de comentarios, quizás dentro de este programa. Bueno, muchos aspectos, Uchi, que destaca, que evidencian la gravedad de la situación que está viviendo la República Dominicana con esta crisis sanitaria, que estamos lejos de poder resolverla y no solo que estamos lejos de poder resolverla, sino que lamentablemente hemos vuelto atrás, ha habido un rebrote que se evidencia en estos números, en estos datos. Ya hemos hablado de las múltiples razones que ha habido para que este crecimiento se dé después de esta fase de reapertura económica que tuvimos ya hace varias semanas, que se combinó esta reapertura económica
con otros factores de los cuales ya hemos hablado, que tienen que ver con la campaña política y electoral, la manera en que se hizo las elecciones en algunos lugares donde se permitió la aglomeración de gente, y la incapacidad de la clase política dominicana, no solo por el hecho de llevar este tipo de campaña, sino por la manera en que manejaron este tema del COVID en nuestro país. Hay que concluir que sin discriminar, sin distinguir a ninguno de los actores políticos, lamentablemente el tema de la crisis sanitaria en la República Dominicana se politizó durante toda la campaña y se politizó desde todos y cada uno de los actores políticos. Y eso es lamentable y eso ha tenido consecuencias. Por ejemplo, una de las cosas que vemos ahora positiva es el hecho de que hay una coordinación y una comunicación entre las autoridades electas y las autoridades salientes. Y fueron capaces de ponerse de acuerdo para aprobar este estado de emergencia, cuestión en la que no fueron, o aspecto en el que no fueron capaces de ponerse de acuerdo antes de las elecciones, precisamente porque cada uno estaba trincherado en posiciones políticas electorales que no tuvieron en cuenta la salud de la gente ni la vida de la gente. Esta coordinación, y aquí se habló mucho de la necesidad de cumbre, de la necesidad de acuerdo, de la necesidad de coordinar entre la fuerza política, y hasta que no pasaron las elecciones, la clase política en nuestro país no tuvo la madurez como para abordar este tema con la seriedad que el tema lo requiere. Bueno, celebremos que ya se puede hacer, que ahora se puede hacer, pero lamentablemente las consecuencias han sido muy graves de esa incapacidad. Y ya tú dabas una serie de datos a lo que no voy a volver, solo destacar, subrayar ese dato de la tasa de positividad que ha subido hasta un 30%. Y ya tú lo decías, Uchi, cuando presentabas los datos del último boletín, es decir, 30 o 3 de cada 10 personas que son diagnosticadas en nuestro país están resultando positivos, 30 de cada 100 por ponerlo de otra manera. Y eso es sumamente alta, un país en la que ya hace apenas semanas nosotros teníamos una tasa de positividad de un 16, un 17, un 18% como mucho. Entonces, el que la tengamos en estos momentos en un 30%, más estos temas que tú decías de el uso de las camas, la ocupación de camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos, evidencia que estamos en una situación sumamente grave. Tú señalabas lo del decreto presentado por el Poder Ejecutivo el día de ayer, dos decretos, uno sobre el estado de emergencia, que es el decreto 265-20, que declara a partir de esta decisión del Congreso Nacional el estado de emergencia en el país por 45 días, y este decreto 266-20, que es el que declara el toque de queda en las provincias a las que yo hacía referencia. En ese aspecto, solo añadir que este toque de queda, esta primera etapa de este toque de queda que está declarado en este decreto es por 20 días. Inicia a partir del día de hoy martes 21 de julio, durante 20 días, es decir, hasta el día 10 del próximo mes de agosto, estaría vigente el actual toque de queda en esas condiciones que ya tú señalabas. Ya las próximas autoridades determinarán si estima conveniente o necesario mantener, fortalecer o quitar el toque de queda ya a partir del 10 de agosto sería una decisión que tendrían que tomar las próximas autoridades. Hay algunos sectores o personas o instituciones que tendrían la posibilidad de circular en medio de
de esta situación de toque de queda de 7 de la noche hasta 5 de la mañana en 15 provincias y en 17 provincias de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Son personas que están dedicadas a servicios de salud, que trabajan en prensa o medios de comunicación de manera general, que ofrecen servicios vitales en el área de energía, de recolección de desechos sólidos, tema de transporte de alimentos, etcétera, etcétera, son las únicas personas que podrían circular en medio de este toque de queda. Así que es importante que se cumpla con esta disposición. Ojalá que no tengamos que ver en los medios de comunicación operativos de la Policía Nacional deteniendo a personas porque violan este toque de queda. Este es un toque de queda que tiene el propósito que ya tú muy bien señalabas, Puchi, en el sentido de que lo que se busca con esto es salvar vida, que se proteja la salud de los dominicanos, y es una responsabilidad en la que interviene el Estado, pero es fundamentalmente una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y con ella tenemos que cumplir en ese sentido. Así que es importante el que hagamos todo el esfuerzo necesario en esa dirección, de cumplir con el toque de queda, de cumplir con el distanciamiento físico durante el día, del uso de la mascarilla. Por ejemplo, el decreto también establece como obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos o en lugares cerrados donde hay actividades de carácter público, donde hay muchas personas. Es importante eso, y que la gente entienda que si no es necesario, que si no es para una labor de trabajo o cualquier otro asunto urgente, no se tiene que salir de la casa, y que durante este periodo lo más conveniente es permanecer en la casa si no hay necesidad de salir por una razón o por otra. Con eso necesariamente se tiene que cumplir, y lo que está por verse entonces, después de todas estas decisiones de carácter sanitario que se han tomado, cómo todo esto impactará en términos económicos. Ya decíamos ayer que la Defensa Civil clausuró los balnearios en la República Dominicana. Eso la ciudadanía también tiene que tenerlo en cuenta. Hay otras actividades que se mantendría, sobre todo la apertura de los vuelos, de los aeropuertos en el país, las actividades de carácter turística, la apertura de restaurantes, hasta, claro está, los horarios en que inicia el toque de queda o unas horas antes, de manera que la gente pueda trasladarse de nuevo a sus hogares. Esos son de las situaciones a las que vamos a estar dándole seguimiento, porque es importante, además del impacto que tiene en la salud, ver qué impacto tiene toda esta situación, y sigue teniendo toda esta situación, en la economía de la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos en breve.